siendo personas que conocían de Cristo, ¿no? Y yo no conocía de Cristo, pero ese día el Señor se me manifestó una forma sobrenatural, la cual me impactó inmediatamente. Lea mi Nuevo Testamento, me lee los 4 evangelios para que sepa cuál es el ministerio que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y esos 2 meses que llevaba, pues era muy poco lo que yo conocía, ¿verdad? Pero yo me enamoré del Señor de una forma que hoy en día le pido que me vuelva a sentir ese primer amor. Aunque se me ha vuelto el gozo, porque ha llegado el gozo, mi vida otra vez. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con obstáculos que nos hacen sentir sin salida, perdidos, abandonados y muchas veces sin amor. Sin embargo, Dios en Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de todos sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acompáñenos a conocer la historia de personas que decidieron entregar todo a Dios y sus vidas empezaron a sonar diferente. Les damos la bienvenida a Cura para el Corazón Podcast. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cura para el Corazón. Quiero contarles que con el equipo estamos súper contentos porque hace unos capítulos atrás les contaba que Dios nos está permitiendo llegar a lugares lejos de nuestra casa y hoy estamos en un sitio que es de mucha bendición. Es en una fundación en la que hace un tiempito atrás pudimos poder compartir un poco de la palabra de Dios y como uno de nuestros líderes nos dijo, llevar primero la medicina para que sirviera de cura y luego poder grabar esos testimonios. Pues les cuento que de esa actividad salió algo muy bonito y son unos testimonios que a partir de hoy y por los siguientes viernes vamos a seguir escuchando y viendo. Así que sin más, don Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias al Señor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gloria a Dios, muy bien. La verdad es que estoy muy contento aquí porque el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida. Amén, don Oscar. Bueno, les cuento que don Oscar es un personaje. Es alguien que de verdad, yo no sé, uno habla con don Oscar y se siente ese amor. Y les cuento que yo ya sé un poquito del testimonio de él y es algo de admirar. Es un proceso que uno dice, wow, esos procesos que Dios sabe por qué te mete ahí y por qué te lleva a lugares en los que uno espera que jamás va a llegar, pero llega y uno no entiende por qué, pero luego pasa eso, ¿no? Amén, amén, así es. Entonces, don Oscar, sin más que decir, cuéntanos su testimonio. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar, ¿no? Y para la gloria de mi Cristo Jesús, hoy me encuentro aquí para dar testimonio de lo que Dios hace en la vida de cualquier ser humano que se disponga a buscar de Él y a obedecerle a su palabra. La verdad es que yo vine a conocer de Cristo en el año 97, ¿sí? Acostumbrado los viernes ir por allá a jugar sapo y un día, un viernes cualquiera, la mamá de mis hijos ya murió hace 22 años y mi hermana me convidaron a ir a una vigilia y yo dije que yo podía no iba a aguantar hambre porque yo creo que una vigilia era un ayuno, ¿no? Porque yo no conocía nada de Dios, sinceramente no conocía nada de Cristo. Simplemente de oídas había oído, ¿no? Como dice la misma palabra, pero en realidad no conocía quién era Dios. Y me convencieron y me fui para ese lugar y ese día Dios se me manifestó de una forma sobrenatural. Yo no conociendo de nada de Él y la palabra misma dice que para el hombre espiritual es verdad, pero para el hombre natural son locuras, ¿sí? Y la forma en que Él se me presentó es que cuando nos reunimos a orar, yo no sabía qué era orar. La verdad yo no sabía qué era orar, nunca había cogido una Biblia para leerla, jamás. Y cuando estábamos tomados de la mano y empezaron a orar por los 7 minutos, empecé a ver una luz a la distancia, bastante lejos, y de un momento a otro empezó a acercarse, hasta que ya estaba por unos, yo le pongo que unos 7, 8 metros, empecé a ver una figura, y era la figura de Cristo, ¿sí? Yo le veía las manos y le veía los rotos, y por los rotos de las manos y por los rotos de los pies, las perforaciones, destilaba una luz brillante, una luz hermosa. La túnica era blanca, pero destilaba una luz que yo no la puedo describir, una luz tan resplandeciente y un color tan transparente, tan blanco que yo me admiré, me quedé admirado de ver eso.
pero lo que sí es que cuando ya se me fue acercando, el rostro no se lo vi, no. Era borroso y era una luz resplandeciente que lo enceguecía, me enceguecía. Y al acercarse me estiró la mano, yo le di la mano, y al instante que yo le di la mano, caí al suelo inmediatamente como que si me hubiera privado. Y algo fue que me puso a llorar. Yo no comprendía el por qué yo lloraba y me dio un calor desde la punta de la cabeza hasta los puntos de la punta de los pies. Pero un calor que me quemaba. No era un calor normal, sino un calor que me quemaba por dentro. Yo no sé, tal vez el mismo Señor quemándome todo el pecado que había dentro de mí, sí. Y la fuerza no las tenía para pararme. Y entre mi pensamiento, yo decía, bueno, ¿yo por qué estoy llorando delante de un poco de gente que yo no conozco? Y me daba como pena de estar llorando delante de esa persona, pero la verdad no me pude contener. Duré más o menos unos 40 minutos ahí tendido en el piso, hasta que ya fui recuperando mis fuerzas y me pude parar. La verdad, nunca me hicieron hacer una decisión de fe, no entiendo por qué, siendo personas que conocían de Cristo, ¿no? Y yo no conocía de Cristo, pero ese día el Señor se me manifestó de una forma sobrenatural, la cual me impactó inmediatamente. Porque cuando salimos de ahí, yo saqué mis cigarrillos y mi fósforo y lo eché por la alcantarilla. Y mi esposa, la mamá de mis hijos, me dijo, ¿por qué los botás? ¿Por qué no me los das a mí? Porque ella también fumaba cigarrillos. Y yo le dije, pues si no me va a hacer daño yo, ¿cómo te va a hacer daño a vos, cierto? Y lo cierto es que boté los cigarrillos y al otro día salí desesperado a buscar una iglesia donde congregarme. Fuimos a 2 partes y no había culto, estaban cerradas y ya el enemigo empezó a poner en mi mente, no vas a ninguna parte. Y mi hermanito me insistía, la persona que me llevó, me dice, no, vamos allá por los lados de la cárcel de Villanueva, por ahí en Cali. Y yo decía, no, ya todo está cerrado, yo no voy. Ya el enemigo estaba poniendo como esa pereza o ese obstáculo para que yo no fuera a la congregación. Él me convenció, o el mismo Dios me convenció, y fui. Y realmente fue lo mejor lo mejor que ha podido pasar en mi vida. Es haber entrado a esa congregación. Es una iglesia bautista del barrio de La Fortaleza en Cali. Y ese día yo me acuerdo de la prédica, fue Camino de Maús. Nunca se me puede olvidar, jamás se me puede olvidar esa prédica. Y lo más hermoso es que el pastor, cuando nosotros llegamos ya había empezado, ¿no? Y cuando el pastor empieza a predicar la palabra, yo era como que si estuviera metido en esa época, yo la veía, yo estaba dentro de esa época, yo veía a Jesús, yo lo veía cómo iba con esas 2 personas. Es algo que yo no lo puedo describir, no sé por qué, y miren que desde ese mismo instante yo me veía a él de estar predicando. Yo me veía, la verdad, yo me visualizaba predicando. Me enamoré de una forma tan bella de mi Cristo Jesús, tan bella, que me entregué a Él más o menos 2 años y medio, 2 años de alma, vida y corazón, y el Señor hizo muchas cosas en mi vida, demasiadas cosas, cambió mi forma de hablar, mi forma de actuar y mi forma de pensar. Ya no pensaba yo en las cosas del mundo, sino en lo espiritual, ¿no? Llevando más o menos unos 2 meses de estar yendo a la congregación, el pastor me ha dicho, vea, Oscar, para que usted entienda bien, no me va a leer nada del Antiguo Testamento, léame el Nuevo Testamento, me lee los 4 evangelios para que sepa cuál es el ministerio que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y en esos 2 meses que llevaba, pues era muy poco lo que yo conocía de verdad, pero como yo me enamoré del Señor de una forma que hoy en día le pido que me vuelva a dar sentir ese primer amor. Aunque se me ha vuelto el gozo, porque ha llegado el gozo a mi vida otra vez. Y me llamó el Señor, eran como las 3 de la mañana y escuché una voz que me dijo, hijo mío, levántate y lee Éxodo 4. Y la verdad es que yo me desperté mismo, me senté en la cama, miré a la mamá de mis hijos, estaba dormida, me paré, fui al balcón donde mis hijos estaban dormidos y vine a sentarme otra vez a la cama y me estoy arropando y me sonreí y pensé dentro de mí, estoy soñando. Pero cuando yo me estoy recostando, escucho la voz de nuevo, pero ya no me dice, hijo mío, levántate y eso, 4, sino con una voz, con una autoridad que mejor dicho, sentí temor, la verdad sentí temor. Me dice, hijo mío, que te levantes y leas eso, 4.
Inmediatamente yo me levanté temeroso porque me dio miedo, me dio susto, cogí mi Biblia y me fui para el patio y me puse a leer esos 4. Y se habla sobre cuando el Señor manda a Moisés a donde el faraón para que deje ir a su pueblo. Y yo iba leyendo y me iba como identificando con Moisés, ¿no? Porque yo era una persona muy tímida. Yo no sé cómo hice para conseguir a mi esposa. Yo no sé, la verdad. Porque yo era muy tímido, me era muy difícil poderme expresar. Hoy en día, gloria a Dios, el Señor me ha dado palabra para todo, ¿no? Y entonces yo me iba identificando como yo cuando decía, Señor, es que yo soy tardo de lengua. Y yo decía, Señor, a mí me da pena hablar delante de la gente. Pero cuando yo leí el pedacito donde dice que quién le puso la lengua al mudo, que quién hace hablar al mudo, que quién le vuelve la vista al ciego, pues entendí, ¿no? Y entendí el mensaje que Él me estaba dando y me di cuenta que Él me estaba dando un ministerio. Y yo lo recibí, la verdad es que yo lo recibí. Me puse muy contento, me alegré mucho dentro de mí, me alegré mucho. Y al otro día cuando voy al culto, eso fue un día lunes, el martes voy al culto, que era el culto de oración en la congregación, y cuando el pastor me dice, Osquita, tengo un mensaje para ti de parte de Dios, y entonces yo le dije, Señor, le dije, pastor, yo anoche, esta madrugada me pasó esto y esto y esto, y me dijo, entonces te lo va a confirmar el Señor te manda a decir conmigo que tiene un ministerio para ti. Gloria a Dios. Y entonces la verdad es que yo lo recibí con gozo en mi corazón, con alegría. Ya estábamos haciendo el discipulado para el bautismo, ¿sí? El estudio para el bautismo, me bauticé y a los 15 días me llevaron por allá por Cabaza en Cali, yendo para Cabaza, para una vereda que se llama San Jorge, ¿sí? De la carretera ya había por lo menos 1 kilómetro, creo, donde empezaba la primera casita. Y el Señor, el pastor, fuimos con ella, con el pastor allá, él leyó la palabra y nos puso a explicar porque nos llevó a varios. Yo más o menos por unos 8 o 10 de los que nos habíamos bautizado, pero nos bautizamos como 30 ese día para la gloria de mi Cristo Jesús, ¿no? Y la verdad es que cuando el pastor empezó a preguntarnos qué habíamos entendido, qué nos había hablado el Señor, pues para la gloria de mi Cristo, ¿no? Yo vi el que mejor di la expresión o di la palabra que el Señor había puesto en mi corazón, ¿cierto? Para entenderla. Y ahí el ministerio me lo dio el Señor ahí por medio del pastor. Ya empecé a ir a predicar allá. Ya el Señor me llevó allá. Yo me gozaba predicando, todos los lunes iba. Yo sacaba el día lunes. Cuando ya el Señor me dio el ministerio, desde el día lunes no trabajaba. Yo me ponía en ayuno desde el día anterior, el día domingo, y me iba en ayuno para allá. Y el Señor se glorificó mucho en mi vida y en esas personas allá. Porque yo empecé a notar, cuando yo fui eran muy pocas las personas que iban a recibir la palabra, pero empecé a notar que al mes más o menos empezó a llegar más gente, más personas, hasta que una hermanita me llamó y me dijo, ay pastor, lo que pasa es que nosotros estamos tan contentos con usted, porque usted nos predica un Dios de amor, usted nos predica que Dios nos perdona. En cambio la hermanita que venía aquí nos decía que nosotros pecábamos, Dios nos iba a castigar. O sea, les presentó un Dios castigador, y Dios no es castigador, Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces ahí, con eso quiere decir todo, entregar a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos, siendo pecado nosotros. Uy, no. Entonces la verdad es que yo seguí yendo para allá, ¿no? A predicar la palabra. El Señor me permitió ver muchas cosas allá para que yo entendiera y pudiera poner por obra la palabra, ¿no? Porque creo que en Santiago, cuando habla sobre la fe, sí, en el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe de nada sirven. Y el Señor me permitió ver en una hermanita de allá que me invitaba a comer, y yo le decía, no, Marina, no. Y un día le acepté la comida y entramos, y ese día yo lloré de la tristeza de ver que cuando yo entré, los niños de ella, eran 3 niños, estaban sentados en un platico así viejo de juguete, y en una tacita de juguete estaban comiendo 2 pescaditos así, fritos, y en la tacita un poquitico de café. Marina también tenía 2 pescaditos, y a mí me dio, en un platico de eso mismo, me dio 3 pescaditos, y me dio también un poquito de café. Entonces yo le dije, Marina, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar la comida de tus hijos y tu comida?
me la vas a dar a mí. Y me dijo así, pastor, es que le da asco. Yo le dije, no, no me da asco, imagínate. Y la verdad me lo comí con dolor porque sabía que le estaba quitando ya un pececillo a cada uno de esos niños, ¿no? Que pero uno de padre, pues a la hora de la verdad, después de que coman sus hijos, uno queda lleno, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque me permitió ver la pobreza y la necesidad que había en ese lugar. Y ahí el Señor me tocó y yo empecé a pedir la remesa en la congregación para llevarla. Me la dieron cierto tiempo, ¿no? Y después ya me dijeron que no, que antes yo tenía que llevar el diezmo ahí para la iglesia. Y como le dije yo al pastor, pero ¿cómo le va a pedir yo diezmo a unas personas que prácticamente están pasando necesidades, ¿cierto? Yo digo que antes la iglesia, que es la que está padrinando esa célula ya, debía era de sostenerla, ¿no? Y entonces, no sé, yo he sido como muy irritable y me irrité por eso, me dio como cosita por eso, porque viendo la necesidad, yo la conocía porque el Señor me permitió verla. Entonces ya empecé de mi dinero, de lo que el Señor me bendecía, empecé a comprar mercaditos y a llevar para allá. Y el Señor fue multiplicando en mi vida. Es cosa que es aterradora, es cosa que parece que fuera mentira, pero es la pura realidad. Primero empecé comprando un mercadito, ya después 2 mercados, y el Señor me iba proveyendo para más mercados. Alcancé a llevar hasta 10 mercaditos, llevar y repartirlos entre las personas. Entonces ahí me di cuenta que cuando yo empiezo a cumplir la palabra, cuando yo empiezo a obedecerle al Señor, porque no basta con ser oidor de la palabra, sino que hay que ser hacedor de ella, ¿cierto? El que oye la palabra es como que, como le dijera yo, es como sembrar en la tierra, en las piedras, en los pedregales, que flota la semilla, pero después se seca con el sol, ¿cierto? Y entonces, no, Dios tocó mucho mi vida y desde ese mismo instante me di cuenta de que tenía un Dios grande y maravilloso, porque Él hizo muchas cosas en mi vida, hizo muchas cosas en mi familia, mi esposa que no creía, porque yo le invitaba a la congregación y ella me decía, vaya usted que yo no estoy loca, el que está loco usted. Pero un día el Señor la llevó, había un seminario de pareja allá y yo compré las boletas para ir, ¿no? Las compré como un mes antes. Y yo le decía, mi amor, yo compré estas boleticas para que vamos allá. Y ella me decía que ella no iba a ir, que yo había perdido la plata de las boletas, que la regalara, bueno, en fin. Y faltando unos 3 días para allá, para el seminario, para ese día sábado, estamos orando en la casa de un hermano, en la congregación. Y ese día me tocó a mí orar por las familias. Y cuando yo estoy orando por las familias, el Señor pone una palabra en mi boca. Mi esposa llamaba Zulia. Y entonces me dice, digo yo, expreso, por la palabra que pone el Señor en mi boca es Zulia. Ella no va a ir, me dijo, Zulia no va a ir a la congregación, al seminario. Yo la voy a llevar para que conozca de mi grandeza y mi poder. Y la verdad, le digo que, bueno, llegó el sábado, inclusive ese mismo día, un hermano que ya lleva mucho tiempo en la congregación me dijo, cuando acabamos de orar, mi hijo Oscar, me preocupa mucho lo que vos dijiste y que dije yo, mío, sobre la negra, porque nosotros le decíamos la negra a ella, ¿no? Ella sí era de color suya, y nosotros le decíamos la negra. Y entonces me digo yo, ¿por qué? Y me dijo, es que vos dijiste, y le dije, es que yo no lo dije. Fue Dios el que puso la palabra en mi boca, Lucio, yo no lo dije, nunca lo pensé, Dios puso la palabra en mi boca. Y la verdad es que el día sábado yo llego de trabajar a la 1 de la tarde, el seminario empezaba a las 2. Y cuando yo llego de trabajar ella no estaba en la casa. Entonces le pregunto a mis hijos, ¿su mamá dónde estaba? Me dijo, yo no sé, papá, ella se vistió y se fue. Mi suegra vivía ahí en la misma cuadra, fui donde mi suegra, me dijo, Oscar, yo no la he visto. Me fui por donde mi mamá porque ella vivía también en la misma cuadra. Le pregunté a mi madre y me dijo, no, mijo, yo no la he visto. Mi hermana vivía a la vuelta. Y me fui por donde mi hermana y le dije, ve, acá está Zulia, acá está la negra. Y me dijo, no, papi, yo no la he visto. Y entonces a mí me dio como tristeza, de verdad, sí me dio tristeza. Porque yo dije, ¿para dónde fue? Para evitar ir allá conmigo, ¿no? Entonces yo me voy por donde vivía mi hijo y en la casa donde mi hermano, donde habíamos orado. Y cuando me vieron, me preguntaron por ella y le dije, hermano, la verdad yo no sé. Mi hijo, mi mamá, le dije, papi, no sé. Yo la busqué de sus abuelas, no estaba, la busqué de su tía, tampoco estaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo iba triste, la verdad yo iba muy triste. Pero resulta que cuando vamos llegando a la congregación, la sorpresa más grande es que ella estaba allá, esperándonos.
Y cuando ella me ve, me dice, yo ya me iba a ir, llevo como una hora aquí esperándolo, si usted no llega. Y nosotros apenas nos miramos. Dios mío, ahí se da uno cuenta del poder de Dios. A mí me dio una alegría, me dio un gozo, porque no fue ella la que fue el Señor el que la llevó. Y la verdad entramos a escuchar el testimonio, el seminario sobre la pareja, ¿no? Entramos a escucharla y cuando ya todo el seminario lo escuchamos, cogiditos de la mano, como dos palomitos, como recién casaditos, ya como con 3 o 4 hijos, pero sí, la verdad sí. Pero cuando la pastora empezó a ministrar, empezó a orar, se le rebotaron esos demonios que tenía dentro y empezó a gritar, pero duro en la congregación. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Si yo dije que yo no iba a venir aquí. Y gritaba desesperadamente y le dije, mami, por favor, deje la bulla. Mijo, es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo me voy a salir. Y le dije, mami, no se salga. Y sí, ella se salió. Pero lo cierto es que el Señor la llevó. Eso es. Entonces ahí se da uno cuenta y nos damos cuenta de que Dios es real. Dios no es un mito, Dios es real, Dios existe. No lo vemos, pero podemos sentirlo. Aún dentro de nuestro propio cuerpo lo podemos sentir. Porque Él es el que empieza a manejar nuestra vida. Yo, para la gloria y la honra de mi Cristo Jesús, hoy en día yo me encuentro feliz. He caído, sí. Pero el mismo Señor me ha vuelto a levantar. No he perdido la fe. El Señor me ha dicho, hijo, no pierdas la fe, levántate, que yo también me caí 3 veces. Porque Jesús, cuando iba hacia el Calvario, se cayó. Y la última vez le ayudaron a llevar la cruz. Por eso yo ahora estoy en este lugar, buscando ayuda. Yo vengo de un proceso de 10 años limpio en la calle y hace 2 años volví a caer. ¿Por qué? Porque guardé la reserva de consumo. Y yo les ruego a toda persona que esté escuchando eso y que de pronto tenga problemas con la drogadicción, que no consuma. Que no guarde esa reserva de consumo, porque el estado postero va a ser peor que el primero, ¿sí? Entonces yo hoy en día en este lugar me encuentro y la verdad, más o menos a los 15 días yo no sentía la presencia de Dios, pero un líder de aquí nos hizo hacer un dibujo. Eso fue para el 7 de diciembre. Ahora sí me acordé, fue para el 7 de diciembre, porque aquí se pusieron las velitas y ese día nos dijo, dibujen una vela o un corazón y escriban qué es lo que más les duele a usted, cuál es la herida más grande que usted tiene en su corazón. Y yo hice la vela y escribí en la vela, lo que más me duele en mi corazón es haber recaído, porque perdí la presencia de Dios en mi vida. Y ese día hubo culto aquí, y ese día volvió el Señor, volví a sentir la presencia de Dios en mi vida. Ese día me gocé y lloré como nunca había llorado, del gozo y de la alegría, porque en la Biblia está sobre el valle de los huesos secos, ¿no? Y yo me sentía así, con los huesos secos, pero Dios volvió a poner carne y empezó a poner tendones y empezó a llenarme. Hoy en día, para la gloria de Cristo Jesús, estoy lleno de la presencia de Dios y dispuesto a predicar la palabra, porque a eso somos llamados, a predicar la palabra de Dios. Yo le animo a las personas que están viendo esto, que busquen de Dios. Dios es todo en todo. Nosotros sin Dios no somos nada. No valemos un peso. Así tengamos todo el dinero que podamos tener, pero el dinero no lo llena todo. El dinero no compra la salvación. La salvación nos la da Cristo por gracia, gratis, pero creyendo en Él y obedeciéndole a Él, ¿sí? Entonces estamos llamados a eso, a creerle a nuestro Señor Jesucristo, porque la misma palabra dice, ¿creéis en Dios? Bien lo hacéis. Hasta los demonios creen y tiemblan. Y mire que nosotros decimos que creemos en Dios y no temblamos. No tenemos temor, no le tenemos respeto. Y otra cosa, no basta con creer en Dios, porque el que va a matar muchas veces se encomienda a Dios. El que va a robar se encomienda a Dios. Pero el que le cree a Dios no mata, no roba, no miente, no fornica, no adultera, ¿sí? Sino que hace todas las cosas como para Cristo Jesús. Amén. Yo los invito a que nos peguemos de la mano de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y cuando levantemos y podamos abrir nuestros ojos, démosle gracias a Dios, porque ha sido por su misericordia que hemos podido abrir nuestros ojos. Porque cuánta gente se ha acostado a dormir y no ha podido volver a abrir sus ojos.
Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por eso, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en nuestra vida. Amén. Bueno, yo ese es el testimonio que les quiero dejar. Agradecerle a todos ustedes por este espacio que me dan para poder dar testimonio de lo que es Cristo, de lo que es Dios en nuestra vida. Y la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al necio, y de lo débil para avergonzar al fuerte. Mire, Dios escoge lo que está allá, porque dice que Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador, y que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces no es que vamos a seguir pecando porque abunda la gracia de Dios, no abusemos de la gracia de Dios, porque le digo algo, a mí hoy en día, cuando de pronto tengo por un mal pensamiento me duele, porque con ese mal pensamiento le estoy metiendo un clavo en las manos a Jesús, lo estoy crucificando de nuevo, y eso lo estoy entendiendo ahora que he madurado en la fe, porque Dios me ha dado esa madurez en la fe, y después yo le dije, Señor, tuve una relación, ¿no? Antes de venir acá, la relación se perdió por mi recaída, pero si el Señor no me vuelve a dar esa relación, ya le dije, Señor, yo le dedico este tiempo ya que me queda para predicar su palabra, para extender su reino. A eso soy llamado, no tengo nada más que hacer en la vida. Y le digo, me siento feliz y dichoso de poderlo hacer. Yo les agradezco a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí, mostrando el testimonio de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Más que a nosotros es a Dios de nuestra, porque al final y al cabo Él es el que nos ha permitido llegar acá. Amén. Nosotros en búsqueda de esos testimonios, de mostrar cómo Dios hace su obra, pues Él nos va trayendo y nos va poniendo las personas. Amén, así es. La verdad es que es muy bonito porque antes de que usted pudiera predicar la palabra, usted estuvo en las drogas, ¿no? Sí, claro, yo estoy en la Dios droga. lo saca de allá y hay veces que pensamos que porque cometemos un pecado estamos tan manchados que Dios jamás nos reconocería. Amén. Y no nos damos cuenta de que no importa la mancha, antes a los más manchados es a los que Dios busca Amén, con más amén. Entonces imagínese una persona que no sé si esté bien de pronto, que está en ese espacio de las drogas y todo eso, ponerlo a predicar, ponerlo a liderar. Eso es algo increíble, eso es algo para las personas que piensan que no tienen oportunidad. Todos tenemos oportunidad Amén, así de es. volvernos a levantar. Amén. Y mire Dios hasta dónde lo lleva. Amén, sí. Lo único es que no entendemos que porque nos levantemos al inicio, entonces quiere decir que nunca más vamos a volver a caer y que el enemigo no va a estar ahí, al contrario. No, claro, al Cuando contrario. él más arriba nos ve, más rápido nos quiere claro, tumbar. más nos ataca. Exacto. Y nos tumba, pero Dios dice, levántate que tú puedes otra vez. Amén. Y te manda a un espacio. Mire, hoy en día don Oscar, en esta fundación, hace parte de esas personas a las que los otros chicos se le pueden acercar y recibir un consejo. Amén, amén, así es verdad. Como lo escuchan él con ese amor a Dios, que eso es algo que, oigan, y nosotros tenemos a veces, que nos da miedo gritar que amamos a Dios, que Cristo es todo para nosotros. Y miren este hombre, esa forma en la que don Oscar habla de Dios, uno dice, yo quiero de eso. No, es que lo más hermoso es Cristo, Dios es lo más hermoso. Yo les digo, en mis años, lo más hermoso de mis años ha sido desde que conocí a Cristo y las veces que he estado en obediencia con Él. Amén. Porque el resto para mí es un martirio, y son casi 40 y pico años de consumo. Imagínese todo ese tiempo, pero sin embargo Dios Claro. le ha dado la oportunidad y que lo tiene en esta fundación por un propósito. Amén, amén. Porque de pronto no pudo seguir predicando afuera, pero le está permitiendo entregar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios a estos chicos que lo necesitan. A los más necesitados Dios lo trajo y le dijo, bueno, lo necesito allá adentro, así que necesito que pase por este proceso. Entonces... Perdón, mire que Dios está hablando a través de ella porque es verdad. Aquí la mayoría de los muchachos se me arriman y me dicen, viejo, regálame una palabra, yo las doy. Ya por ahí les tengo a 3 o 4, están muy inquietos con segunda de Pedro 3, capítulo 3, la del día del Señor vendrá, porque hay una revelación grandísima sobre la venida de Cristo Jesús. Sí, y entonces para eso estoy, para eso me trajo el Señor aquí, Gloria a Dios para por eso. ayudar a mis hermanitos en lo que necesiten espiritualmente. No, nosotros
Oscar, pues agradecerle primeramente a Dios porque, Dios mío, nosotros haber venido acá, ustedes no saben la bendición, no solamente para ellos, para nosotros como equipo de trabajo ha sido una bendición enorme. Hemos conocido unos personajes. Gloria a Así Dios. que, don Oscar, yo le iba a pedir que nos diera un consejo para aquellos chicos que piensan que de pronto que han entrado en esas recaídas y que piensan que porque recayeron o porque están cometiendo pecados nunca van a tener oportunidad de salir adelante y superarse. No, al contrario, al contrario. Cuando nosotros caemos es cuando Dios más nos extiende la mano, porque Él nos necesita. Si Él nos rescató allá es para que le sirvamos, Él no nos va a dejar allá jamás. Así mismo como hizo con el pueblo de Israel, que cuando el faraón lo tenía oprimido, allá Él mismo escuchó su clamor y bajó y vio la aflicción en la que estaban. Entonces yo les digo esto, no se desanimen, péguense de Dios y verá que Dios va a hacer grandes cosas en su vida, así como las hizo conmigo. Amén. ¿Sí? Yo los invito, no se dejen meter mentiras del diablo, que cuando nosotros caemos el diablo me dice, voy a no servir para nada, Dios ya no te quiere, Dios no te va a buscar, mentiras del diablo. Él vino fue a matar, hurtar y destruir. El diablo resta y divide, Dios suma y multiplica. Amén, gloria a Dios. Don Oscar, pues, don Oscar, chicos, gracias por este capítulo. Nosotros siempre cerramos nuestros capítulos con una oración de parte de nuestro invitado. Amén. Así que, don Oscar, le dejo la cámara para que usted pueda hacer una oración por aquellas personas que están en esos procesos y que necesitan que oren por ellos. Nosotros, a partir de este video, queremos que usted les regale una oración. ¿Está bien? Amén. Así que, Bueno, vamos a ponernos a manos del Señor. Padre, bendito Dios, tú eres bueno, Señor, para siempre. Misericordia, Dios de la gloria. Hoy, Señor, pongo delante de ti todas aquellas personas, Señor, que están en la calle, Señor, que están en la drogadicción, como un día lo estuve, Señor. Que tú tengas misericordia a ellos también, Señor, y que envíes esos ángeles, Señor, esas personas que tienes tú allá afuera, Señor, para que lleven una voz de aliento, una palabra de restauración, de sanidad para su corazón, Señor. Que les dé ese alimento espiritual también, Señor, y que a través de un pan, Señor, como dice en Isaías 58, Señor, que compartamos el pan con el alimento y saciemos el alma y vida. Señor, pon en ellos ese tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios de la gloria. Y muchachos, no se me desanimen, que Dios anda buscando, Señor, a su ovejita perdida allá en todos esos lugares donde se consume droga, Padre, y donde se consume droga para Él levantarnos, muchachos. Dios les dé muchas bendiciones y les ponga tanto el querer como el hacer por su buena voluntad a cada uno de ustedes. Acá los espero, muchachos, péguense de la mano de Dios, que nunca los va a desamparar. Te doy las gracias, Señor, por ese amor que tú tienes para nosotros y para ellos también, Señor, porque tú amaste al mundo entero. Tú no viniste a condenar el mundo, tú viniste a salvar el mundo, y entre eso estamos todos, seamos pecadores o lo que seamos. Dios está ahí, con la mano estirada, no lo dejemos ahí con la mano estirada, recibámoslo. Abramos la puerta de nuestro corazón y dejemos lo que Él entre en nuestra vida para que haga milagros y prodigios en cada uno de nosotros. Yo los invito, no pierdan la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén, chicos. Gracias por este nuevo capítulo. Es un capítulo, como todos los capítulos, de bendición. Pero es que ver que este hombre cómo demuestra ese amor, de verdad, ojalá todos podamos tener un poquito y que podamos demostrar sin temor a qué dirán los demás, porque a veces no lo hacemos por nada más, sino por el qué dirá la sociedad, de demostrar un amor que nunca te va a fallar, nunca te va a traicionar, nunca te va a dejar solo. Así que no lo olviden, Dios tiene tanto amor para nosotros que es capaz de perdonar, es capaz de dejarnos decidir y que nuestra decisión siempre sea la de Dios. Amén. Así que, chicos, que Dios les bendiga, no permita que en ningún momento su fe se acabe y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.